Hola chicos, bueno, la idea de este video es explicarles todo lo que vinieron trabajando hasta ahora, ¿sí? O sea, vamos a charlar un poquito sobre las especies, vamos a explicar un poco cómo se agrupan esas especies, vamos a explicar también cómo se relacionan y les voy a agregar una explicación más que es acerca del origen de las especies. Para poder comprender mejor y que todo sea más gráfico, vamos a utilizar unas diapositivas que ustedes van a ir viendo y que yo voy a ir pasando a medida que voy explicando. ¿Les parece? Arrancamos. En biología, los seres vivos se agrupan en distintas categorías. Una de esas categorías es la especie. La palabra especie significa aspecto o tipo. Y en relación a esto, a lo largo de la historia, los científicos es como que utilizaron dos criterios para identificar las distintas especies. El primer criterio que utilizaron es el concepto biológico, ¿sí? Con este concepto podríamos decir que dos individuos son de la misma especie o dos seres vivos son de la misma especie si entre ellos se puede lograr la reproducción, ¿sí? Y entre esa reproducción surgen nuevos individuos que también pueden reproducirse. Como vemos acá, yo les pongo como ejemplo una familia de caballos, ¿sí? Donde un caballo y una yegua pueden unirse y a su vez dan un potrillo, ¿sí? Que en su edad adulta, cuando crezca, puede unirse a otra yegua y volver a reproducirse. Ahora, bajo este concepto, ¿qué problema surge? Surge que hay especies que se pueden reproducir igual, hay seres vivos que se pueden reproducir igual, pero que dan como fruto de esa reproducción un animal que es híbrido, que es estéril, que no puede reproducirse, como es el caso de la yegua y el burro. Ellos se pueden unir para una reproducción, pero la cría que van a tener es una cría estéril, ¿sí? Van a ser un mulo, una mula, ¿sí? Que no puede reproducirse. En este caso, podemos decir, según este criterio, que estos dos seres vivos no pertenecen a la misma especie, aunque a la vista los veamos parecidos. El siguiente criterio que se tuvo en cuenta para identificar una especie es el concepto morfológico. ¿Qué dice este concepto? Que son individuos de una misma especie aquellos que comparten características morfológicas o estructurales, o sea, desde la estructura, de la forma, del tamaño, del color, del pelo, de su cuerpo, de su pelaje. Yo ahí les puse dos ejemplos de dos perros, ¿sí? A ver, según este concepto, estos dos seres vivos pertenecerían a la misma especie, ¿sí? ¿Por qué? Porque comparten las mismas características físicas. Los dos tienen cuatro patas, los dos tienen hocico, los dos tienen orejas largas, los dos tienen una cola, los dos ladran. Entonces, con este criterio pertenecerían a una misma especie, aunque entre ellos no se pueden reproducir, ¿sí? Porque hay características físicas que se lo impiden. Estas especies en la vida se agrupan de diferentes maneras, ¿sí? Y entonces ahí es donde aparecen distintos conceptos a tener en cuenta. Cuando yo hablo de individuo, estoy hablando de un solo ser vivo. Un solo ser vivo cualquiera, que puedo nombrar como, qué sé yo, en este caso ahí yo tengo un pajarito, pero puede ser una persona, puede ser un ratón, puede ser un árbol, puede ser un microorganismo. Cualquier ser vivo que yo nombre de manera individual, voy a estar hablando de un individuo. Fíjense que viene la palabra de la misma familia, individual, individuo. Ahora, cuando yo estoy hablando de un conjunto de individuos que pertenecen todos a la misma especie y que comparten un mismo lugar en el mismo momento, ahí ya estoy hablando de una población, ¿sí? Tengo que tener en cuenta esto, que tienen que ser todos individuos de la misma especie que comparten un mismo lugar en el mismo momento. Ahora, ¿hay un solo tipo de población? No. Hay distintos tipos de poblaciones, ¿sí?
a ver, puede haber grupos de poblaciones de aves, como lo puse ahí, puede haber una población de insectos, puede haber una población de perros, puede haber una población de personas, y cuando todas esas poblaciones juntas conviven y comparten un mismo lugar al mismo tiempo, estamos hablando de una comunidad. Ahora, esa comunidad que comparte distintas poblaciones y que cada población está formado por distintos individuos que cada uno se agrupan según su especie, van a formar parte de un ecosistema. ¿Qué parte del ecosistema? Van a ser la parte biótica. ¿Por qué? ¿De qué viene biótico? Bio significa vida. Y un ecosistema, lo que es en la naturaleza, es el conjunto entre los seres vivos y los elementos que no tienen vida, que formarían parte del territorio, donde conviven todos y ahí forman un ecosistema. Los seres bióticos son todos los elementos que tienen vida, ¿sí? Todos los seres vivos, animales, plantas, personas, microorganismos, hongos, todos los seres vivos que tienen vida forman parte de los seres bióticos dentro de un ecosistema. Y todos los elementos que no tienen vida es lo que serían los seres abióticos, pero que forman parte del terreno físico donde estos seres bióticos habitan. Y cuando hablamos de seres abióticos y sin vida, hablamos de el suelo, el agua, la lluvia, las nubes, el sol, las montañas, las llanuras, si es que estamos en una llanura. ¿Hasta acá se entiende? Seguimos. Acá nos encontramos con un resumencito de cómo se relaciona todo, cómo se relacionan las especies en un ecosistema, que a su vez ese ecosistema tiene factores bióticos que los puedo encontrar en poblaciones, en comunidades, poblaciones de distintas comunidades que comparten el espacio. Y fíjense cómo acá es como que hago un círculo, ¿sí? Una especie, seres de individuos de una misma especie forman una población, pero que a su vez esta población convive con otras poblaciones, todos formamos una comunidad y como estamos adentro de un espacio físico, todos los factores bióticos y abióticos formamos un ecosistema. Si sigo dando la vuelta, estos ecosistemas van a formar parte de lo que serían los biomas. Y ahí ya nos metemos en conjuntos de ecosistemas que comparten características climáticas y geográficas. El ecosistema del sur de nuestro país no va a tener las mismas características que el ecosistema del litoral de nuestro país, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá el clima va a ser más frío, más seco y entonces las poblaciones y las especies que van a haber van a ser distintas a las que van a estar acá en el litoral, que es un clima más cálido, más húmedo, donde va a haber más especies de aves, ¿sí? Dentro de las poblaciones que van a conformar esa comunidad. Estos conjuntos de ecosistemas se llaman biomas y nuestro planeta está formado por el conjunto de todos los biomas de todos los países. Avanzamos. ¿Qué pasa con estos seres vivos que se agrupan en poblaciones y en comunidades? Se tienen que relacionar. ¿Pero de qué manera se van a relacionar? Bueno, hay 4 maneras en que estos seres vivos se van a relacionar dentro de una población. Cuando estoy hablando de las relaciones entre seres de una misma especie, o sea, dentro de una población, voy a estar hablando de relaciones
intraespecíficas. En estas relaciones que se establecen dentro de una población, los individuos lo que hacen es asociarse para cooperar entre sí, ya sea para reproducirse, para buscar alimento, para protegerse, para cuidar las crías. Y entonces hay 4 formas distintas entre los seres vivos de una misma especie que tienen de relacionarse. La primera son las relaciones familiares. Dentro de estas relaciones familiares, ¿para qué se relacionan? Para reproducirse, para cuidar las crías, para dejar uno a cargo y el otro salir a buscar los alimentos, igual que lo hacemos las personas en una familia. Después están las relaciones gregarias, que son individuos de una población, o sea, de una misma especie, que viven en grupos sin necesidad de que existan relaciones familiares entre ellos, pero que se benefician entre todos porque o se protegen de algún predador que los quiera comer, porque obtienen mayor facilidad para viajar juntos, porque se orientan mejor. Es lo que, comúnmente a veces vemos en el cielo las bandadas de pájaros, o en el mar son los cardúmenes de peces, que no se mueven juntos porque sí, porque son buenos amigos, sino porque eso les ocasiona un beneficio. Después tenemos las relaciones estatales, que son los seres vivos que se agrupan para, como para trabajar, digamos, ¿sí? Esto se ve muy claro en las colmenas, en los hormigueros. ¿Por qué? Porque acá estos seres vivos en estas relaciones se organizan según jerarquía. Y acá está una pregunta que ustedes hicieron. ¿Qué es una jerarquía? Bueno, es darle distintas funciones a cada uno de los miembros de esa población. Si me pongo a pensar en las abejas existe la abeja reina, que es de mayor jerarquía porque es la que comanda y organiza a todas las abejas obreras, ¿sí? Que son de dos jerarquías diferentes. La jerarquía significa esto, ¿sí? Niveles. La abeja reina va a ir orientando a todas sus obreras en el trabajo en la colmena. Lo mismo sucede en el hormiguero. Y por último, tenemos las relaciones coloniales, que son casi siempre las relaciones que existen entre los microorganismos, ¿sí? Donde luego de la reproducción los hijos permanecen unidos físicamente, ¿sí? Como por ejemplo las bacterias y los corales, que a simple vista por ahí vemos un coral y decimos, bueno, esto es un solo organismo, y en realidad no son un solo organismo, son un montón de seres vivos que están tan juntos que aparentan ser uno solo. Ahora, estas poblaciones también se relacionan entre sí con otras poblaciones, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar de relaciones interespecíficas porque son relaciones entre distintas poblaciones que se dan ¿dónde? En la comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las relaciones de los seres vivos de distintas especies. Dentro de esto tenemos 5 formas distintas de relacionarse: predación, comensalismo, simbiosis, parasitismo y mutualismo. Estas relaciones, que son de una o varias especies diferentes, tienen una relación de beneficio y perjuicio. ¿Qué quiere decir? Que a veces algunas especies salen beneficiadas con estas relaciones, otras veces salen beneficiadas ambas especies que se relacionan entre sí, y otras veces una especie sale beneficiada y la otra sale perjudicada. Vamos a empezar a ver ahora cada uno de estos tipos de relación interespecífica, a ver de qué se trata.